En el episodio 7 de la temporada 1 hablaremos de por qué es mucho más importante fijarnos en la calidad que seguir evaluando a los influencers en cuanto a números. Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para influencers o aspirantes a marcas y emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra el sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad alrededor del mismo. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Normalmente los influencers se miden en números, tanto por las grandes marcas como por las marcas pequeñas. Esto se hace para simplificar. En grandes marcas porque se colabora con cientos de ellos, en marcas pequeñas porque la persona responsable de llevar las colaboraciones lleva otras 25 tareas más y al final pues buscas una simplificación total e intentas evaluar a estos mediante un número. Sin embargo, los números en los que normalmente se evalúa este tipo de personas creo que son un error, generalizan demasiado y no ayudan a poner el foco en lo que de verdad importa, que es la calidad de cada uno de estos números. Evidentemente, los números se están poniendo de moda en todos los sectores de la sociedad, ya sea en el deporte con la estadística avanzada, en los mismos datos de las empresas que se dice que cuantos más datos tengas, más poderoso eres, más conocimiento tienes de tu sector y la evaluación de estos datos es lo que te lleva a dar un paso adelante con tu producto, etcétera, etcétera. Es verdad y es totalmente cierto. Sin embargo, cuando se trata de personas y cuando se trata de un sector que todavía está empezando, o digamos que no está al mismo nivel de maduración que el deporte, es importante ir más allá del número y fijarte en aspectos más complejos y menos tangibles, digamos. Vamos a hablar de los 3 factores que más se suelen evaluar en cuanto a números y cómo ir un paso más allá en cuanto a ellos. El primero, todos lo tenemos claro y es en lo que se suele evaluar a la mayoría de los influencers: los seguidores. Suele ser un número, incluso una suma de números de las diferentes plataformas, y creo que evaluarlos en cuanto a eso y no en cuanto a la calidad de esos seguidores es un error. ¿Por qué? Los seguidores pueden ser bots, pueden estar comprados, pueden estar en países en los que nuestro producto o nuestro servicio no funciona o no llega. Pueden ser de un nicho o de un campo o de un sector que no tiene nada que ver con nuestro producto o servicio. Todos estos factores son muy importantes. Por tanto, si seguimos evaluando a los influencers en cuanto a sus seguidores, ese número no nos dará un indicador correcto de qué influencer o no influencer elegir. Por tanto, si nos fijamos en un poco más allá, nos fijamos en la calidad de estos, llegaremos a tener una estrategia muchísimo más compleja y con muchísimos mayores ventajas y beneficios para nuestro producto, servicio o empresa o marca en general. Por poner un ejemplo, Kim Kardashian. Kim Kardashian, que es una de las personas con más seguidores en Instagram, tiene una polaridad total dentro de ellos. Puede ser un adolescente en Ohio, un señor de 50 años en Estocolmo, una marca. Al final, esa polaridad significa que o tenemos un producto masivo, llámese Coca-Cola, o si tenemos una marca de zapatillas, un servicio de mensajería. Kim Kardashian no será para nada un influencer al que debemos evaluar por el número de seguidores que tiene, porque la mayoría de ellos no son importantes para nosotros. La palabra de moda, engagement. Ahora mismo los influencers están evaluando todos en cuanto al engagement. ¿Qué es el engagement? El engagement es un número que normalmente se calcula entre el número de seguidores y las interacciones que tienen dentro de, por ejemplo, en Instagram en sus publicaciones, es decir, los me gustas y los comentarios. A partir de ahí sale un número. Sin embargo, este número también considero que es vacío, a pesar de que es bastante más
digamos, complejo, digamos, rico que el de los seguidores, porque ya da, pues al final, reflexiones más allá. Ya, por ejemplo, elimina las cuentas fantasma, los bots, los seguidores comprados. Sin embargo, sigue siendo un número que muchas cosas no las tiene en cuenta. Por ejemplo, si os fijáis en las cuentas de la mayoría de los grandes influencers, celebridades, incluso marcas, si os fijáis, por ejemplo, en los comentarios, muchos de ellos son spam. Cuentas de chicas de OnlyFans en las que dejan un mensaje, digamos, de llamada a la acción, como por ejemplo, no veas el último vídeo que acabo de subir, pues al final es puro spam. Sin embargo, si calculamos el engagement en cuanto a un ratio de comentarios y me gustas y número de seguidores, esos comentarios sumarán. Cuando no suman, incluso restan. Y la última, el último, perdón, número que normalmente se calcula como un número frío, el contenido. Si nosotros miramos a un influencer y vemos que publica mucho, tanto publicaciones como stories, etcétera, etcétera, podemos caer en el error de creer que es más profesional, le dedica más tiempo a sus redes sociales, tiene más presencia en ellas, esto le aumenta el alcance, las impresiones. Sin embargo, aunque es un número bastante interesante y a tener en cuenta, creo que no da todos los matices que debería dar. Por ejemplo, muchos influencers cuidan muchísimo su contenido propio y sin embargo cuando hacen una colaboración no lo cuidan tanto. Por tanto, ya no solo se trata de medir cuánto suben en el día a día, mes a mes, no. Se trata de ir un poco más allá y ver cómo de cuidado es ese contenido, qué calidad le aplican a su contenido propio y también a las colaboraciones. Es un factor que parece una tontería, pero es bastante importante y es más allá de revisar el número, habría que revisar qué tiene cada contenido, cómo trabaja en el día a día. Por tanto, y como reflexión ante todo esto, ¿quieres hacer una colaboración con un influencer? No te fijes solo en su número de seguidores, no calcules solo su engagement y no te fijes solo en el número de contenidos que sube. Vete un paso más allá y mira la calidad de cada uno de estos indicadores. ¿Esto al final qué provoca? Pues que para mi gusto personal, herramientas que hay de tanto online como software que miden estos parámetros, pues al final con una serie de algoritmos se queden un poco, para mi gusto, escasas en los resultados que den, no sean útiles, muchas veces además son software o son herramientas de pago, con lo que además nos producen un gasto que igual no, aunque sea asumible, no es interesante para nosotros, y además son muchísimo más engañables. Es decir, un influencer que conozca cómo funcionan este tipo de herramientas o cómo funcionan este tipo de softwares será capaz de engañarlo pues fácilmente. Con lo que tenemos que ir un paso más allá y usar el ojo humano, que al final, a día de hoy, por mucho que la inteligencia artificial esté creciendo, es el que más criterio y el que a día de hoy puede ser el en el que yo más confíe, por lo menos en mi caso. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Si queréis comentarme cualquier cosa alrededor del tema que hemos tratado, tenéis dudas o necesitáis mi ayuda sobre cualquier tema del marketing de influencers, os remito al formulario de contacto de mi web marketinginfluencers.com/contacto o al mail hola@marketinginfluencers.com. Tenéis ambos enlaces en la descripción. Además, en la misma también os dejaré artículos relacionados con el tema de hoy de mi blog. Nada más y hasta la próxima.